You are now unmuted. Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 5, si no estoy mal, de nuestro curso Gerencia de Proyectos. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del aula, ya pues prácticamente en esta recta final del curso, el desarrollo de las diferentes actividades pues que teníamos programadas en, en esta asignatura de gerencia de proyectos. En el transcurso de esta semana que viene, em, estaré evaluando las entregas que ustedes realicen el próximo lunes a más tardar del taller número 3 y ya únicamente quedará pendiente la presentación de lo que es las últimas dos evaluaciones, un quiz correspondiente a este módulo 2 y una evaluación acumulativa del curso, una evaluación general de las temáticas que se trabajaron en toda el aula. Esa evaluación será eh, habilitada a partir del día 7 de diciembre, si no estoy mal, a las 8 de la mañana y permanecerá habilitada hasta la medianoche del día 20 de diciembre. Eso, si no estoy mal, es un día domingo, porque a esa hora y ese mismo día tiene vencimiento el curso. Em, ya en unos minutos quiero hacer una aclaración sobre esas fechas porque pues puntualmente es importante que ustedes conozcan algunos aspectos que están asociados principalmente a lo que es esta etapa final del curso, porque no voy a estar acompañándolos yo completamente hasta el cierre del aula, sino por allí hasta el mediados de la siguiente semana, posiblemente. Bien, bueno, recordemos inicialmente que el Q módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos. Recuerden que mi nombre es John Jairo Arias Gómez, el docente que los está acompañando en esta asignatura. En este momento creo que está presentando un inconveniente, no sé si es Google Docs, pero de todas maneras voy a tratar entonces de compartir no la pantalla, sino la presentación acá, cargándola directamente en la plataforma de Big Blue Button. Generalmente yo prefiero compartir pantalla porque en muchas ocasiones cuando cargo la presentación en esta plataforma de Big Blue Button se bloquea. Pero bueno, compartiendo pantalla también muchas veces se bloquea. Entonces voy a intentar realizarlo por ese medio. Sí voy a compartir pantalla para que veamos las fechas de presentación de las actividades, por lo menos las que están programadas en este momento en el curso, para tener claridad sobre las mismas. Este lunes que viene tendrá cierre la actividad 3, que es la tarea de evaluación del caso. A partir de este lunes y hasta el 7 de diciembre estará habilitada la actividad 4 y la evaluación acumulativa, la evaluación final del aula estará desde el 7 de diciembre hasta acá. Voy a corregir más adelante y en el recordatorio que siempre les envío voy a dejar allí la mención que esta actividad vence el 20 de diciembre a medianoche, porque a esa hora es que cierra el curso. Como se los dije hace un momento, yo, y no solamente yo, sino todos los docentes de la universidad, por lo menos los que pertenecen a la unidad virtual, vamos a acompañar las aulas hasta el día 11 de diciembre, es decir, un poco después de lo que va esta actividad. Y hasta esa fecha, ustedes pues deben conocer las notas o las calificaciones que alcanzaron en todas las actividades, no solamente en esta asignatura, sino en las demás que estén cursando. Las notas que alcanzaron por lo menos hasta antes de la evaluación final. ¿Sí? En este caso, pues por lo menos este 70% que ustedes ya conozcan qué nota alcanzaron. Como ustedes lo conocen, esta evaluación final es una evaluación que se califica sola.
por medio de la plataforma. Entonces, en el momento en que ustedes presenten esta actividad y ya conozcan sus notas de las demás actividades, será únicamente que presenten esta evaluación final y conocerán su nota definitiva del curso, ¿no? Mi recomendación es traten de presentar esa evaluación final entre los días 7 y 11 de diciembre, eh, y no solamente en esta. Sugiero que también en esas asignaturas que estén cursando por allí en la plataforma Canvas, porque si se llega a presentar algún inconveniente, el bloqueo de la evaluación, el cierre por X o Y motivo, en esos días los docentes vamos a poder ayudarles, ¿sí? Orientarlos. Después del 11, pues no quiere decir que no puedan solucionar algún inconveniente de este tipo, pero pues ya la solución estará, digamos, a cargo del director o coordinador del programa eh, que ustedes tengan, ¿sí? Será de pronto un camino más largo y posiblemente más demorado. Quienes no, pues de todas maneras no es obligación, tienen hasta el día 20 de diciembre para presentar esa evaluación final y es organización de cada uno de ustedes cómo puede manejar de mejor manera esos espacios. Bien. Em, el día, cuéntame, Karen Viviana, me cuentas que tienes una pregunta. ¿Qué inquietud tienes? Bien, bueno, las dudas respecto al ejercicio las resolvemos al finalizar la sesión. Em, aquellas que sean puntuales de los elementos que no están ni en el ejercicio o que no se mencionaron en la sesión sincrónica anterior. Em, este módulo número 2 trata puntualmente sobre la viabilidad de proyectos y los estudios de factibilidad que permiten dar alcance o permiten dar la luz de aquellos proyectos que pueden o no desarrollarse. Bien, eso bajo diferentes perspectivas. Precisamente de eso se trata los estudios de factibilidad, de encontrar a partir de diferentes puntos si un proyecto puede desarrollarse o no puede desarrollarse. La agenda que vamos a manejar el día de hoy es la introducción al módulo. Pues bueno, ya vimos qué actividades y qué elementos están pendientes por desarrollar. Vamos a ver de qué se tratan los estudios de factibilidad de proyectos. Vamos a ver esos estudios de factibilidad de mercado, técnico, financiero, legal y administrativo y en qué momentos puntualmente se desarrollan esos ejercicios de evaluación de proyectos, porque estos ejercicios de evaluación de proyectos se desarrollan en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, porque en cada uno de ellos es posible desarrollar verificaciones, es posible desarrollar evaluaciones que permitan validar cómo se está desarrollando el proyecto, si se desarrolla de manera adecuada. Bien, entonces, los estudios de factibilidad son ejercicios que nos permiten validar desde diferentes perspectivas si el proyecto que nosotros estamos ideando, si la idea de negocio, si el emprendimiento que queremos desarrollar está acorde
a los elementos, a los insumos, ¿sí? A los recursos financieros que tenemos para poder ejecutarlo. Estos estudios de factibilidad están abarcados en cuatro perspectivas: la de mercados, la perspectiva técnica, el estudio financiero y el estudio legal y administrativo. Cada uno de ellos abarca información importante, información relevante sobre el desarrollo del proyecto. Busca determinar que efectivamente el mismo se vaya a poder aplicar, se vaya a poder ejecutar, y aporta elementos realmente significativos para poder construir herramientas, para poder construir estrategias, para poder construir acciones que permitan a futuro, pues, ejecutarlo de manera adecuada, y mitigar por ahí posiblemente errores, incidentes que puedan presentarse en el desarrollo del proyecto, pues precisamente al identificar escenarios futuros en los cuales pues se requiere de algún tipo de acción de este tipo. En primer lugar, debemos tener en cuenta que estos estudios de factibilidad nos permiten validar la factibilidad técnica, es decir, que efectivamente yo pueda construir o elaborar ese producto o servicio que yo quiero ofrecer dentro del mercado. Validar económicamente si eso que yo quiero desarrollar o eso que yo quiero ofrecer dentro del mercado me va a generar a mí utilidades, me va a generar ganancias, me va a generar algún tipo de retribución económica. Y también nos permite validar si estamos cumpliendo con todos los elementos legales, jurídicos, que estaban establecidos respecto al desarrollo de ese proyecto. Porque comúnmente nosotros, cuando realizamos algún ejercicio de emprendimiento o de idea de negocio, pues debemos validar que cumplamos con todos los aspectos legales del mercado en el cual nosotros queramos actuar. Nos permite también estos estudios de factibilidad conocer a profundidad cuál es el problema que queremos atacar, ¿no? Porque cuando nosotros desarrollamos un proyecto, como lo vimos en la sesión sincrónica anterior, establecemos un objetivo para ese proyecto, y ese objetivo responde a una necesidad, responde a un requerimiento, responde a una insatisfacción, a una problemática. En este sentido, pues los estudios de factibilidad determinan puntualmente y me permiten a mí dar una visión un poco más acertada de esa problemática que quiero afrontar o de esa problemática que quiero atacar. También me permite planear alternativas para su desarrollo, porque como lo acabo de mencionar, cada uno de esos estudios de factibilidad me permite a mí validar escenarios futuros para el proyecto. Me permite a mí tratar de identificar esas estrategias, esas acciones que yo podré implementar a futuro. Si por ejemplo se llega a presentar errores en el ejercicio productivo, o si más adelante en mi proyecto se le presenta algún inconveniente, algún error, alguna dificultad, ¿no? En la sesión anterior hablábamos de que habían dos elementos, bueno, tres elementos fundamentales para llevar a cabo un proyecto, y era el cumplimiento del objetivo, el presupuesto y el plazo, ¿no? Estableciendo esos limitantes, el presupuesto y el plazo, como los aspectos que van a determinar el rumbo y el funcionamiento de todas esas acciones que se desarrollan en el proyecto, ¿no? Entonces, estas alternativas que surgen se crean a partir de tener presente que pues posiblemente a futuro, cuando yo ejecute ese proyecto, se pueden presentar inconvenientes, se pueden presentar errores que pues me lleven a mí a desviarme de esos resultados que yo quiero, y por lo tanto pues necesito aplicar algún tipo de correctivo para tratar de alcanzar ese camino que quería yo alcanzar. Bien. En definitiva, los estudios de factibilidad me permiten a mí evitar proyectos que no son viables. Es decir, si yo realizando estos cuatro tipos de estudios me doy cuenta que esa idea de negocio que se me ocurrió a mí implementar es difícil de realizar o no me va a generar a mí ganancias, pues voy a evitar ejecutar ese tipo de proyectos y por ahí tener pérdidas, ¿no? Financieras, por ejemplo. Me permite planear también adecuadamente los recursos. Al tener ya una perspectiva de todas las inversiones que tengo que ejecutar, todos los caminos que debo desarrollar, pues podré realizar una adecuada planeación de los recursos con los que cuento. Y también va a permitir aterrizar
a las personas que están relacionadas directamente con el proyecto, pues qué alcance realmente va a tener el proyecto, ¿no? A partir de realizar ese análisis de todas estas perspectivas, pues podré ya en definitiva decir, bueno, mi proyecto tiene este alcance, va a estar limitado en estos aspectos y los resultados que realmente yo puedo alcanzar son estos puntualmente. Bien. En primer lugar, encontramos el estudio de factibilidad de mercados. Este estudio de factibilidad de mercados busca identificar un número de clientes que se encuentran dentro del mercado con una insatisfacción, con una necesidad, un conjunto de clientes que estaría interesado en adquirir esos productos o en adquirir esos servicios que yo quiero ofrecer precisamente con la ejecución de actividades del proyecto. Es decir, identificar que existe verdaderamente un número de clientes potenciales que me van a comprar a mí el producto, ¿sí? De quienes van a salir mis ingresos, quienes van a adquirir eso que yo ofrezca dentro del mercado. De cierta manera, acá tratamos es de identificar que, pues, ese proyecto que yo quiero realizar va a generar ingresos, ¿no? Va a tener el elemento de ingresos que va a determinar si yo puedo llegar a tener ganancias o no. Pero más allá de identificar esa necesidad, que realmente hay un conjunto de consumidores que quieren adquirir mi producto, pues trata también de identificar otro tipo de características. Me va a permitir a mí conocer de cerca o identificar puntualmente cuáles son las características que tienen esos clientes. Porque yo cuando realizo brevemente esa planeación de un producto, de un servicio que quiero ofrecer dentro del mercado, pues por allí lo puedo estar realizando en términos generales, ¿no? Cuando yo ya conozco al cliente, puedo identificar otro tipo de elementos que por allí se pueden escapar, como puntualmente necesidades particulares, gustos, ¿sí? Características que ese cliente busque en el producto o en el servicio, funcionalidades que está buscando ese cliente. ¿M? Puntualmente puedo conocer qué es lo que tiene a esos consumidores insatisfechos con los productos que actualmente se ofrecen dentro del mercado. ¿M? Y además puedo identificar características ya más significativas, no tanto de lo que buscan los clientes en el producto, sino características significativas de cómo son esos clientes. Como por ejemplo, puedo identificar si mi cliente o mis clientes viven en un sector particular de la ciudad, o en qué rangos de edades se encuentran esos clientes, qué tipos de canales de comunicación utilizan, ¿sí? Y se preguntarán ustedes de qué me sirve a mí como organización o como autor de evaluar un proyecto, conocer este tipo de elementos, porque a partir de ese conocimiento que se tenga sobre el cliente, a futuro cuando se esté ejecutando el proyecto se podrán implementar o desarrollar estrategias para mejorar esos resultados que pueda llegar a tener el proyecto. Por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores están en el suroccidente de la ciudad, ¿de qué me serviría a mí adecuar y colocar un punto de venta en el nororiente de la ciudad? Digamos que no tendría sentido, ¿no? No tendría yo el impacto adecuado a mis clientes que realmente están interesados en adquirir el producto, ¿no? O si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores utiliza las redes sociales como el medio de comunicación constante y nunca utilizan radio o televisión, ¿de qué serviría que yo utilizara como herramientas publicitaria canales como radio o televisión? No tendría sentido. A partir del estudio de factibilidad de mercados, no solamente yo evidencio que existe un número de clientes que están deseosos de adquirir mis productos, sino que también podré conocer elementos asociados a lo que esos clientes buscan dentro del producto o dentro del servicio que se va a ofrecer, y también podré identificar características adicionales que me van a permitir a mí diseñar esas diferentes alternativas, diseñar esas diferentes estrategias que a futuro pueden llegar a ser aplicadas e implementadas dentro del proyecto y que pues pueden determinar su éxito en el ejercicio ya de producción, ¿no?
Como elemento también resultante del estudio de factibilidad de mercados, encontraremos posiblemente a partir de ver esa cantidad de compradores eh, que pueden adquirir mi producto, podré también realizar una proyección de las ventas que posiblemente pueda llegar a tener mi producto o bueno, el servicio que quieran ofrecer. En segundo lugar encontraremos el estudio de factibilidad técnica y mencionaba yo que dentro del estudio em, de factibilidad de mercados se conseguía como resultado el conocer un poco más qué era lo que buscaba el cliente, ¿no? Qué elementos funcionales o qué características él necesita o busca en esos productos o servicios. Pues bien, acá pasamos de conocer esos requerimientos y esas necesidades a transformarlos en objetivos que pueden desarrollarse o pueden alcanzarse por parte de este equipo operativo, ¿no? Ya cuando nosotros identificamos que, por ejemplo, un cliente busca es unos zapatos con plataforma, pues acá en el proceso, en el estudio técnico, pues yo lo que voy a tratar de validar es qué necesito yo para poder producir unos tenis con plataforma, qué necesito yo para poder desarrollar, para poder elaborar, producir esos productos con las características que puntualmente están buscando los clientes, porque sencillamente no tendría sentido que yo haga ese esfuerzo de orientarme, de desarrollar, bueno, que haya identificado esas necesidades de los clientes y desarrolle todas las actividades de mi proyecto orientado a un producto que no va a satisfacer esas necesidades. Simplemente pues no estaría atacando esa problemática que logré identificar con el desarrollo del proyecto. Y acá, en este estudio de factibilidad técnica, pues sencillamente me encargaré de validar todo lo necesario y que yo cuento con la posibilidad de realmente desarrollar esos productos que requiero que necesitan los clientes. Es decir, tendré que validar cómo es el paso a paso para poder producir ese elemento, para poder producir ese producto, ¿sí? ¿Cuál es ese conjunto de actividades? ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Qué herramientas son necesarias? ¿Qué maquinaria necesito adquirir posiblemente o alquilar? También qué capacitación requiere el personal que va a dar uso de esa maquinaria, de esas herramientas, ¿sí? Qué tipo de materia prima es necesario utilizar o se debe utilizar. ¿Dónde la puedo conseguir esa materia prima? ¿La puedo conseguir en el mercado local? ¿Tengo que buscarla en un mercado extranjero? ¿Cómo se realizan esos ejercicios de importación? Si necesito importar la materia prima, los insumos. Acá, entonces voy a realizar un diagrama general de todo ese conjunto de actividades que son necesarias, no solamente actividades de manufactura, por ahí porque coincidencialmente siempre se llega a imaginar este tipo de aspectos, sino todas las actividades que estén relacionadas a que eso se pueda ejecutar. ¿Sí? El paso a paso, voy a diseñar los procesos, los flujos de trabajo, voy a identificar, como se mencionaba en la sesión anterior, esos puntos críticos que tiene en el desarrollo del proyecto, ¿no? En qué momentos el proyecto puede llegar a tener dificultades, en este caso en qué momentos la ejecución de actividades puede llegar a representar una desviación hacia los resultados. Como resultados, acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en primer lugar una proyección estimada de los costos que puede llegar a tener el proyecto. Es decir, puedo realizar una proyección de compras de insumos que puede llegar a tener el proyecto. De cierta manera, si yo ya hice una proyección de las posibles ventas que tenga mi proyecto, pues, por ejemplo, puedo saber que semanalmente voy a vender 20 pares de zapatos. Entonces, para hacer 20 pares de zapatos, puedo hacerme una idea de cuánta materia prima necesito comprar semanalmente para producir esos 20 pares de zapatos. Puedo realizar un cálculo de la inversión en materia prima, en contratación de personal, en mano de obra directa. Podré realizar un cálculo de los costos asociados directamente a la producción de la compañía y podré de cierta manera también realizar un cálculo por lo menos en cuanto a producción de cuánto me costaría a mí producir cada uno de esos productos que yo quiero ofrecer.
Posteriormente a esto, y voy a adelantarme un poco para asociar otros gastos que se suman allí, encontraremos el estudio legal y administrativo. Este estudio legal y administrativo busca validar que todas esas actividades que se desarrollan en el proyecto estén al orden de una estructura organizacional que permita el flujo y desarrollo de esas funciones y también pues que las mismas se cumplan y se desarrollen de acuerdo a la normatividad que existe y que rige para el mercado en el cual yo quiero actuar. En este aspecto, nosotros debemos tener en cuenta que comúnmente en las organizaciones existen tres tipos de procesos. Existen unos procesos clave, unos procesos misionales, que son aquellos que se encargan de realizar aquellas actividades que tienen relación directa con esos productos o servicios que se les ofrecen a los clientes. En un segundo lugar encontramos los procesos de soporte, que son todos esos procesos que se encargan de desarrollar actividades que aportan insumos, aportan información, aportan actividades para que los procesos centrales se puedan desarrollar. Y en un tercer lugar vamos a encontrar los procesos estratégicos, son procesos netamente visionarios que se encargan de validar pues que toda la información esté acorde hacia el futuro que va a emprender la organización, es decir, se encarga de validar elementos externos a la organización, diferentes factores, al igual que factores internos, y a partir de esa información se encarga de elaborar estrategias para poder afrontar esos diferentes escenarios futuros que se le pueden presentar al proyecto. En ese sentido, esta estructura administrativa por lo menos está orientada puntualmente a esos procesos estratégicos y de soporte. Es decir, acá dentro de esta estructura administrativa son todas esas actividades que no están relacionadas por allí directamente al ejercicio operativo del proyecto, pero que sí su actividad es importante para que el proyecto se pueda desarrollar. En este caso, por ejemplo, los procesos que se encarguen de realizar la compra de materia prima o los procesos que se encarguen de la contratación de personal. Porque sin el personal o sin la materia prima no podría desarrollarse puntualmente el producto o servicio que yo quiero ofrecer dentro del proyecto, ¿no? Esto me da a mí también como resultado unos gastos. Yo voy a tener unos gastos administrativos. Son gastos que obviamente, pues como lo acabo de mencionar, no están asociados a la operación porque son gastos que corresponden a actividades netamente administrativas, pero se incluyen dentro de esos gastos que tiene la organización o que en este caso tiene el proyecto. De igual forma, podré realizar un estimado de cuánto suma estos gastos administrativos al ejercicio de elaborar cada uno de los productos o prestar cada uno de esos servicios. De cierta manera aquí ya podré estar dándole forma al precio unitario o al costo unitario. Para mí, el costo unitario, cuánto me costaría a mí elaborar cada uno de esos productos y estaría de cierta manera dándole también forma al precio unitario que podría llegar a tener el producto. Bien, porque esta información es sumamente valiosa en el estudio de factibilidad financiera. El estudio de factibilidad financiera, devolviéndome acá un poco en la presentación, corresponde a ese estudio que se encarga de resumir toda la información, todos los elementos económicos del proyecto, que en muchas ocasiones son respaldados por los demás estudios de factibilidad. Es decir, yo podré encontrar en este estudio de factibilidad una información relacionada con los posibles ingresos que tenga un proyecto, como por ejemplo lo que ustedes ya están desarrollando, me imagino, en el ejercicio que deben entregar el lunes, ¿no? Hay un detalle de ingresos, hay un detalle de egresos. Esos detalles están dados a partir precisamente de los estudios de factibilidad. Los detalles de ingresos surgirá a partir de realizar un cálculo del precio unitario que puede llegar a tener el producto. Esto sale obviamente de tener todos los gastos de unitarios de cada producto que se vaya a ofrecer, el costo de producción más los gastos administrativos, más un margen de ganancia. Eso me dará como resultado el precio unitario de cada producto. Y cuando lo multiplico
por esa proyección de ventas, poder entonces realizar una proyección de los ingresos que tenga el proyecto. Los gastos, igual manera, estarán dados a partir de los estudios técnicos y de los estudios legal y administrativo. Poder identificar posiblemente cuánto gasto, cuánto costo, cuántos egresos tenga mi proyecto periódicamente y poder en ese sentido realizar el cálculo que ustedes están desarrollando en este momento eh, en el ejercicio, ¿no? Es un ejercicio realmente similar. Allí hay adicionalmente dos aspectos fundamentales que mencionar. Uno, el valor presente neto, que ya más adelante voy a mencionarlo un poco más porque por allí ustedes saben que deben calcularlo, pero no está un poco aterrizado lo que es ese concepto. Y otro aspecto importante a aclarar es esa proyección de resultados. Esto correspondería a una proyección de los resultados que podría llegar a alcanzar el proyecto, más no quiere decir que esos resultados sean así, que sean ya elementos que se van a conseguir dentro del proyecto, que sean algo ya determinante, que no vayan a poder modificarse esa proyección que hemos establecido. De cierta manera, esos resultados que se prevén ahí son los que se proyectan de acuerdo a cómo en este momento está montado el proyecto. Precisamente, como se los dije hace un momento, como resultados de estos estudios de factibilidad también está el diseño de alternativas que se pueden implementar dentro del proyecto. Cuando nosotros hemos identificado que posiblemente el proyecto que estamos desarrollando, que en este momento tenemos montado y cuando realizamos el estudio de factibilidad financiera nos arroja números negativos, pues nosotros podremos desarrollar alternativas que permitan la optimización de ese proyecto, como lo puede ser invertir en publicidad, que es un ejemplo básico de lo que podría ser un estudio de factibilidad de mercado. Si yo identifico que mis clientes utilizan, como lo dije, las redes sociales para estar constantemente enterados, podría entonces yo invertir en redes sociales para que se realice publicidad por esos canales de comunicación, o a partir del estudio de factibilidad técnica podría yo validar cómo mejorar esos resultados financieros a partir de disminuir los gastos que tenga mi proyecto, cambiando por ejemplo de materia prima, cambiando de algún tipo de insumo, cambiando la funcionalidad del producto, ¿sí? Sin que llegue a afectar obviamente el resultado del objetivo que se desea alcanzar. Pero de cierta manera son diferentes alternativas que se pueden implementar para cambiar, para modificar esos resultados futuros que se le pueden presentar al proyecto. Digamos, de cierta manera, ese era como el ejemplo que se daba por allí en el ejercicio de explicación, en el explicativo, en el video explicativo del ejercicio, donde se mencionaba, por ejemplo, que se realizaba una inversión en publicidad, si no estoy mal, para aumentar periódicamente un porcentaje en los ingresos o en las ventas que tenía la empresa del ejercicio en el que se explicaba. De igual manera, entonces, estos resultados que se dan en los estudios de factibilidad son una muestra verídica porque es una muestra que está basada en estudios que se han realizado de esa proyección del proyecto, pero no son una camisa de fuerza. Son resultados que, como lo menciono, se pueden optimizar y es la idea que, como se los mencioné en la sesión sincrónica anterior, ustedes desarrollen y apliquen en el ejercicio, ¿no? La idea es que ustedes encuentren unos resultados de ese estudio factible, de esos flujos de caja proyectados, perdón, y implementen estrategias como lo mencioné en la sesión anterior. Sean estrategias orientadas a aumentar los ingresos, disminuir los costos, de cierta manera es tratar de encontrar alguna forma de que esos proyectos sean viables, aunque quienes hayan aplicado ya el ejercicio posiblemente se habrán dado cuenta que los resultados, si los aplican tal cual como está el ejercicio, les va a dar números rojos, ¿no? O sea, números negativos. Hablemos ahora de ese ejercicio de la evaluación del proyecto. Los ejercicios de evaluación de los proyectos
dan o se desarrollan, perdón, en 4 momentos principalmente. Y esto depende de cuándo se evalúe el proyecto. Hay una evaluación antes del proyecto. Esa evaluación antes del proyecto es como el ejercicio que estamos viendo en este momento, como los estudios de factibilidad. Son evaluaciones que se realizan previas a la ejecución del proyecto para validar si el mismo es viable, si nosotros contamos con todos los elementos e insumos para poder desarrollarlo y establecerlo. Hay otra evaluación que es dentro del proceso. Como lo dije hace un momento en el inicio de la sesión, cuando nosotros estamos ejecutando los proyectos, pues se van a presentar diferentes escenarios, ¿sí? Que no son los escenarios, por decirlo así, ideales para el desarrollo del proyecto y será necesaria la aplicación de alternativas, ¿no? En ese sentido, nosotros cuando realizamos la planeación del proyecto, planteamos algunos indicadores que me permitan a mí validar que voy por el camino correcto. Precisamente uno de los principios que veíamos en la sesión sincrónica anterior, cuando hablábamos del establecimiento de los objetivos del proyecto, decíamos que los mismos deberían poder ser medibles y bueno, alcanzables con el presupuesto y dentro del plazo que tengo para el proyecto. Pero lo importante es eso, medibles, para que precisamente si yo tengo una meta a alcanzar, pues yo pueda, a medida que va evolucionando el proyecto en el tiempo, pues pueda validar que efectivamente esas actividades que estoy desarrollando me están permitiendo alcanzar esa meta que he establecido, ¿no? Esa es la evaluación dentro del proyecto. Cuando se está ejecutando, ir midiendo esos objetivos que he establecido para validar si estamos por el camino correcto o si es necesario aplicar alguna de esas estrategias que tuve que haber validado en el estudio, dentro de los estudios de factibilidad. En tercer lugar encontramos la evaluación después. Esta evaluación se realiza cuando el proyecto ya se ha ejecutado. En este caso, lo que buscamos principalmente es identificar si hemos llevado a cabo con éxito el proyecto. Es decir, si cumplimos el objetivo, si lo realizamos dentro del plazo establecido y si cumplimos también con el presupuesto que habíamos mencionado al inicio del proyecto, ¿no? Recuerden que, como se mencionó en la sesión anterior, para poder llevar a feliz término un proyecto, debemos cumplir con los 3 elementos fundamentales: el objetivo, el presupuesto y el plazo. Estos son los 3 elementos que se evalúan después de la ejecución del proyecto. Y otro tipo de evaluación del proyecto es la evaluación de impacto. Y esa evaluación de impacto es la que determina de cierta manera los resultados, pero más allá del resultado del cumplimiento del objetivo, plazo y el presupuesto, es el impacto que haya tenido el ofrecimiento de ese producto o ese servicio dentro del mercado, ¿sí? ¿Qué resultados ha tenido en cambio de la posición competitiva tal vez de algunas organizaciones dentro del mercado, en los gustos de los consumidores, ¿sí? De cierta manera, cómo eso nos va a permitir a nosotros más adelante posiblemente ejecutar ese mismo proyecto, mantenerlo como empresa o aplicar algunos correctivos, algunas modificaciones para conseguir mantenerlo, ¿no? Vemos que de cierta manera acá puedo mencionar algunos ejemplos de impactos que han tenido productos que se han desarrollado, que han tenido éxito y cuáles no. No sé si en la sesión anterior yo mencioné alguno de ellos y es puntualmente productos que han salido en el mercado, productos que em, no han tenido un impacto significativo en los consumidores, a pesar de que posiblemente hayan generado ingresos, hayan generado ganancias en su desarrollo, pero no han sido tan significativos como para mantenerlos dentro del mercado. Creo que sí, la sesión anterior hablamos un poco de eso, que colocamos el ejemplo de Maltis, de Bavaria, y coloqué el ejemplo también de las cervezas Club Colombia, que si fueron o si se mantuvieron dentro del mercado al tener un impacto que sí generó, digamos, un gusto dentro de los consumidores y llevó a las organizaciones a mantenerlo, a mantener ofreciéndolo dentro del mercado. Han existido otro tipo de productos que posiblemente en ese ejercicio de validación de los resultados han conseguido los resultados, es decir, se ha conseguido el objetivo, se ha conseguido desarrollarlo
dentro del plazo y con el presupuesto establecido, pero pues no han tenido un éxito que le permita a la organización pues tomar esa decisión de mantenerlos como oferta. ¿Bien? Por último, hablemos de los flujos de caja. Son los ejercicios que ustedes en este momento están desarrollando o ya tuvieron que haber desarrollado. Los flujos de caja permiten realizar una verificación de pérdidas y ganancias, teniendo como referente los ingresos que tiene, en este caso, el proyecto y los egresos que el mismo también va a generar. Los ejemplos que nosotros estamos desarrollando son flujos de caja proyectados porque es una proyección que realizamos de cómo pueden llegar a ser esos resultados que obtenga el proyecto si se llega a ejecutar. ¿Qué elementos no tienen en cuenta estos flujos de caja para la evaluación de los proyectos? Principalmente uno, y es que no tiene en cuenta la variación que tiene el dinero frente al tiempo. Una cosa era lo que ustedes podían comprar hace 10 años con 10 millones de pesos y otra cosa muy distinta a lo que pueden comprar hoy, ¿no? Y también será muy distinto lo que ustedes compran hoy con 10 millones de pesos y lo que podrán comprar dentro de 10 años con esos mismos 10 millones, ¿no? Esto obedece a la pérdida adquisitiva que tiene el dinero en el tiempo, que pues es causado por diferentes variables macroeconómicas, dentro de las cuales, por ejemplo, aparece la inflación. En ese sentido, el valor presente neto nos permite identificar, bueno, la tasa interna de retorno simplemente es un criterio que evalúa la retribución por allí que tiene el retorno a la inversión que se realiza para un proyecto. El valor presente neto nos permite validar cuál es el valor real, el día de hoy, de ese dinero que yo tengo proyectado por allí dentro de esos flujos de caja. ¿Sí? Si yo tengo esos 10 millones que les mencionaba proyectado a 10 años, pues el valor presente neto me permite conocer realmente el día de hoy cuál sería el valor real de esos 10 millones de pesos. Bien. Bueno, quiero ahora darles el espacio a ustedes para las preguntas, inquietudes. Ahora sí, me imagino que posiblemente hay dudas sobre el ejercicio a desarrollar. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, en primer lugar, la tasa del ejercicio. Creo que en el video de explicación está y en la sesión sincrónica anterior también la menciona, en la que realizamos hace 8 días. ¿Alguno de ustedes por favor me puede recordar? Si no estoy mal era el 10%. Sí, sí creo que era el 10%. En el video creo que está así mencionado y hace 8 días lo mencionábamos allí para la pregunta que mencionaba hace un momento Jessica. Ahora, la inversión inicial, como pregunta Tatiana, sí, la inversión inicial, que eso lo tienen ustedes en cuenta a la hora de realizar el cálculo precisamente del BPN. Es, me despiste por acá, el costo de renovación de flota es la inversión inicial, perdón, que tienen ustedes en cuenta a la hora de calcular el BPN es el costo de renovación de flota más el costo de compra para cada uno de los proyectos, de manera independiente, ¿no? Lo que cuesta la empresa venezolana más el costo de renovación de flota de la empresa venezolana, eso será el cálculo del BPN para esa empresa o para ese proyecto y de la misma forma para la empresa ecuatoriana. Esos dos valores no deben tenerlos en cuenta en los flujos de caja, como les dije también en la sesión sincrónica anterior, en la del viernes pasado. No hay que realizar
ninguna proyección de financiamiento para esa renovación de flota o para esa adquisición de la compañía. Ese costo de renovación de flota ni tampoco el de compra hacen parte de otros gastos, ni no hacen parte de los egresos, para nada. Solamente se tienen en cuenta para el cálculo del BPN como inversión inicial, pero no hacen parte de los flujos de caja. You are now muted. You are now Sí, Daniel, unmuted. con el 10%. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Se me volvió loco esto. You are now unmuted. El ingreso de publicidad, si decides aplicarlo o no, recuerda Dani y Joana que eso lo debes explicar bien en las conclusiones, ¿no? Si decides aplicar un ingreso por publicidad, perdón, ese sí tiene que estar, bueno, debería estar, ¿no? He visto entregas en las cuales no tienen o no aplican esos ingresos dentro de los estados de flujo y no entendería por qué. O sea, deberían aplicarse tanto para, no recuerdo en este caso cuál es, una de las organizaciones ingresa por publicidad y la otra, si no estoy mal, por arrendamiento, deben aplicarse desde el primer mes, desde el primer periodo. Mes, no sabemos si son meses o años, creo que ahí en el caso, pero deben aplicarse desde el primer periodo en el cual vas a realizar el flujo de caja. You are now muted. You are Listo, now como unmuted. mencionas Tatiana, en el ejercicio, y digamos de cierta manera eso es lo que les quería tratar de hacer entender el día de hoy, es que a partir de principalmente los estudios de factibilidad técnico y de mercado, yo puedo elaborar estrategias que me van a permitir a mí mejorar los resultados de los proyectos. ¿M? Y como lo mencioné acá hace un momento, los estudios de flujo de caja no son una camisa de fuerza. De cierta manera me dan a mí un primer escenario de cuáles son posiblemente los resultados que yo alcance en mi proyecto. ¿Sí? Si yo aplico esas actividades tal cual las imaginé inicialmente sin realizar nada que yo haya encontrado en el estudio de factibilidad, pues voy a encontrar unos resultados allí planos, por decirlo así. A partir de esas diferentes estrategias que yo implemente, que en esta sesión les mencioné una por cada estudio de factibilidad. Una era, por ejemplo, invertir en publicidad, la otra era, por ejemplo, disminuir costos a partir de adquirir materia prima menos costosa. Me van a permitir a mí pues mejorar esos resultados que por lo menos están plasmados allí en los flujos de caja. En el ejercicio, como lo mencionas, hay una propuesta de esa manera. Es simplemente un ejemplo donde em, se invierten como 200.000, la verdad no recuerdo muy bien, y se aumenta 5% periódicamente el ingreso. Ustedes pueden aplicarlo, como también no son libres de aplicarlo. Yo por eso les he dicho, yo esperaría que todos los trabajos que ustedes me entreguen, todos sean distintos, porque cada uno tomaría la decisión de aplicar o no aplicar. No tendría sentido que los trabajos que ustedes me entreguen sean iguales, ¿sí? Porque cada uno de ustedes, como lo dije en la sesión anterior, es libre de aplicar las estrategias que crean oportunas para optimizar esos resultados. Sea, por ejemplo, invirtiendo en publicidad, sea disminuyendo los costos operativos, ¿sí? No importa qué decisión tomen, como les dije anteriormente, no importa si les da negativo los resultados. Lo que yo espero y quiero que ustedes me demuestren es que interpretan adecuadamente esos resultados que encuentran y los concluyen también muy bien. Por eso eh, les he reiterado que espero que planteen muy bien esas conclusiones, ¿no? No espero conclusiones de dos, tres renglones diciéndome eh, qué encontraron en cada resultado o mencionándome cuál fue el resultado y si lo aceptan o no, sino profundizando, ¿no?
haciendo un contexto adecuado de cada uno de esos proyectos, mencionando si aplicaron X o Y estrategia que se les ocurrió, ¿sí? Cómo aplicaron esa estrategia y qué impacto tuvo esa estrategia dentro del proyecto. ¿Sí? You are now muted. You are now unmuted. Bien, es decir que ese incremento del 5% podría ser una de las estrategias. O sea, lo que menciona Tatiana es que si no utilizas el 5%, sí, los resultados te darían exactamente igual todos los periodos. You are now muted. Ahora, You Nini, are now unmuted. creo que lo que tú estás diciendo ahí del 5, del 10%, eres libre. Si quieres implementar 5, 10, 15, 20, realízalo, porque, como les digo, eso no es una camisa de fuerza para el desarrollo del ejercicio. Em, no quiere decir que para todos los ejercicios el aumento en las ventas, el tuyo, el de Tatiana, el de Laura, el de Marta, todos sean el 5%. Yo, pues si todos lo aplican así, pues espero yo ver en las conclusiones el por qué y que me interpreten a mí qué resultado les dio, ¿no? Y cómo se produjeron esos resultados, como se los he tratado de mencionar. Espero que todos los ejercicios sean distintos. ¿M? Y no se preocupen por allí por el resultado matemático. El resultado en Excel puede que presente errores y demás. Por eso, si ustedes se fijan en la rúbrica, el cálculo matemático solo representa 2 puntos, o creo que menos de 2 puntos, de los 5 puntos del ejercicio. La mitad del ejercicio está en las conclusiones que ustedes muestren del ejercicio y precisamente en esas conclusiones está la descripción de esas estrategias que implementes. Entonces, no, ni Joana, no te preocupes si es 5 o 10, puedes colocar el 5, puedes colocar 10, puedes colocar 20. Lo importante es que me digas a mí en las conclusiones que colocaste eso, que tú dijiste o tú pensaste, la proyección la voy a aumentar 10% cada mes y para aumentar esa venta del 10% mensualmente me voy a gastar, no sé, 1 millón de pesos. Los ingresos periódicos, sí, son los mismos ingresos que están allí mencionados como ingresos a partir de la operación. You are now muted. You are now Perdón, estaba unmuted. hablando con el micrófono cerrado. La tasa de interés del ejercicio es la misma. La de oportunidad en el cálculo del TIR también tomen los mismos elementos que están en el video de explicación del ejercicio. Bien, porfa, cuéntenme si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional. Por favor, quienes estén desarrollando el ejercicio y les surjan dudas, escríbanme al correo electrónico. Ya en este caso, a más tardar mañana al mediodía,
porque posterior al mediodía ya vuelvo a revisar, em, vuelvo a revisar el correo pues hasta el lunes en la mañana y ya pues no les podré dar una respuesta oportuna. Em, También por favor escríbanme al correo electrónico de la plataforma, no me escriban al correo electrónico de Outlook porque pues es un correo de la universidad, posiblemente en muchas ocasiones cuando identifica que es un correo externo, rechaza los correos, no sé, de pronto existe algún tipo de protección de la información, me imagino yo. Entonces, algunos estudiosos esta semana me comentaron que me habían escrito, em, pero el correo no me había llegado, no me llegó. Entonces, por favor, siempre escríbanme al correo de la plataforma Canvas, el que encuentran ustedes allí dentro de la plataforma, que ese sí siempre me va a llegar a mí, además que es el correo que siempre principalmente estoy viendo yo, porque la plataforma Canvas es mi herramienta de trabajo de todos los días y siempre estoy consultando ese correo electrónico antes que el otro correo corporativo. Bueno, Daniela, ¿qué te hace Profe, yo, espérame un minuto, Astrid, por favor. Daniela, ¿qué haces referencia con el ámbito socioeconómico? O sea, ¿qué incluirías ahí? You are now muted. You are now unmuted. Digamos que de cierta manera el ejercicio como está montado en términos generales, digamos, para el cálculo de las diferentes variables ustedes cuentan allí con la información. Digamos que no habrían elementos adicionales para el cálculo, pero si tú quieres incluir alguno, como te digo, desde que lo incluyas en las conclusiones y las menciones, el contexto y cómo afecta eso a los resultados que obtuviste, no hay ningún problema. El BNA hace parte del ejercicio, ¿no? El cálculo del valor actual, neto. Ahora sí, Astrid, ¿qué pregunta, qué profe, comentario yo tengo tenés? una duda para You are con now qué muted. fórmula de forma directa puedo calcular el descuento del periodo. Perdón, no te You are escuché now bien. unmuted. ¿Me repites la Que pregunta? con qué You are now fórmula, o muted. sea, que no lo utilice por Excel de forma directa. Con qué fórmula puedo hacer el descuento del periodo para hallar el porcentaje ese? You are Ok. now unmuted. Mira, déjame, la verifico. Yo creo que la tengo en el mismo video que les cargué. Pero déjame la verifico y se las envío mañana, ¿listo? Porque en el Ah, vale, mismo listo. video, yo tenía el mismo video que les dejé finalmente, no sé si alguno lo habrá visto antes. Ese video duraba aproximadamente como 50 minutos, creo. Entonces, pues allí fue que me di cuenta Está. que muchos estudiantes no consultaban el video de la explicación del ejercicio. El de ahora es más corto pues me he dado cuenta que por lo menos sí la mayoría lo ve al ser más corto. Pero como mencionas allí, Astrid, el cálculo se puede realizar de manera manual. Entonces, déjame yo verifico nuevamente el video. Voy a tratar de cortarlo en ese apartado donde realizo esa explicación y les dejo por allí público en un anuncio, cómo se desarrolla ese ejercicio. ¿Listo? Ah, vale, listo. Gracias, profe. You are now muted. Bueno, You are now unmuted. creo que si ya no hay más dudas, les agradezco a todos su conexión. Nos encontraremos, creo que, si no estoy mal, la otra semana para la sesión sincrónica ya de cierre del aula. Em, Nuevamente la invitación a todos. Recuerden participar en la actividad, en las demás actividades que quedan dentro de los tiempos. Em, no es por gusto mío, sino son normas de la universidad. Y principalmente pues tomar muy en cuenta esas
recomendaciones que les hice allí por el inicio de la sesión sincrónica respecto al cierre de, de las últimas dos actividades. Como le he dicho, el acompañamiento que tenemos los profes va hasta el día 11 de diciembre, entonces hasta ese día, digamos que en dado caso que se presente alguna dificultad, algún error, algún inconveniente, nosotros vamos a poder ayudarlos. Después de esa fecha, pues ya no estamos en ejercicio y ni siquiera vamos a poder ingresar a la plataforma, entonces no hay ninguna acción que nosotros podamos realizar. Entonces, sin más, les agradezco a todos por su participación. Eh, Me quedo un momento con Jessica, tranquila que no me voy a desconectar para hablar contigo un instante. A los demás, muchísimas gracias y nos encontraremos entonces en la siguiente oportunidad. Una feliz noche y un feliz fin de semana para todos. Hasta pronto.